Imagínate vivir en una casa donde parece que no sos bienvenido, un espacio que siempre fue tuyo, pero que poco a poco comienza a expulsarte sin una razón clara. Eso es lo que les ocurre a los protagonistas de Casa Tomada, un cuento inquietante de Julio Cortázar que, con muy poco, logra transmitir una sensación de asfixia y misterio. Pero, ¿qué hace que Casa Tomada sea tan intrigante? ¿Es solo una historia de terror o hay algo más detrás? Cortázar fue un maestro en convertir lo cotidiano en algo perturbador, con una prosa sencilla, pero llena de simbolismo. Nos sumerge en historias donde lo inexplicable se siente real. Pero bueno, sigamos con el cuento. Este sigue a dos hermanos que han heredado una gran casa familiar. Llevan una vida rutinaria y tranquila en ella, pero hay algo en el ambiente, como si la casa no lo quisiera ahí. En la interpretación, en primer lugar, se encuentra la casa, siendo esta casi un personaje. Esta puede representar en sí misma varias cosas dentro de la historia. Puede ser un símbolo de seguridad para los protagonistas, algo a lo que están atados emocionalmente y en lo cual se resguardan, o hasta algo que ellos realmente odian, pero no se pueden despegar de eso. El fin de la misma desde la perspectiva de los personajes queda libre de interpretación. Podría ser que el supuesto llanto de Irene sea de tristeza o de gozo por salir de la casa. Las acciones de los personajes no tienen una definición exacta. En segundo lugar, entra lo más confuso. ¿Quién o qué toma la casa? La respuesta a esto vuelve a entrar en el territorio de la interpretación, pero en síntesis podría ser literalmente cualquier cosa que te imagines dentro del contexto narrativo. Podría ser un trastorno, miedo a lo desconocido, o incluso simbolismo de cómo su propia conciencia los va consumiendo lentamente hasta no dejar nada de ellos, etcétera. Nunca se deja en claro realmente. En tercer lugar, los temas principales. Hay muy obvios y otros quizás no tanto. El más citado es la soledad de los personajes. No me detengo mucho en este punto. También puede ser miedo mezclado con negación de lo nuevo o desconocido, o inclusive depresión. Este punto es interesante porque en todo el cuento se muestra cómo ellos están bien, entre comillas, dentro de todo. Pero si los ves de cierta manera, parece ser una especie de depresión. La vida que tienen, el vacío de no hacer mucho y el cómo parece no importarles que tomen la casa conjunto con cómo aparenta felicidad de vivir ahí hace parecer como si realmente estuvieran abatidos por dentro, y su único refugio para matar la soledad fuese casarse, para fortalecer, entre comillas, la relación un poco más. Algo que podría relacionarse, podría ser la decadencia de los personajes por la forma enfermiza del aislamiento que presentan, pero en resumen, aún sigue siendo de libre interpretación. Algo para resaltar en cuenta es que el cuento está contado en primera persona, ya que el narrador siempre se describe a sí mismo cómo se siente y qué es lo que hace descriptamente, pero nunca se confirma las sensaciones de Irene, solamente el protagonista supone cómo se siente. Algo más para resaltar en cuenta es que aumenta el horror cuando las cosas empiezan a cambiar de un momento para el otro significativamente, pero no hay monstruos ni situaciones de terrores de terror que provoquen miedo, sino una sensación de inquietud que se crea. Otra cosa para resaltar en cuenta es que en Argentina en 1946 las personas creían que el cuento se basaba en el peronismo y el exilio, ya que algunos acontecimientos están relacionados con los dichos anteriormente. Y última cosa para poner en cuenta, para tener en cuenta, es que se puede representar el miedo o la pérdida del control, ya que no saben controlar la situación en la que están o no saben cómo reaccionar. Y bueno, en sexto lugar está la relación entre nuestros dos personajes de la historia, Irene y el hombre. A primera vista parece una relación sana, agradable, pacífica y hasta buena, en la que uno se preocupa por el otro y viceversa. Pero todo cambia cuando en la historia se nombra que estos dos son hermanos. Todo normal hasta entonces. Solo que hay algo más. Nombra que están casados, por lo que termina siendo una relación enfermiza y hasta turbia. Bueno, ya casi llegando hasta el final, me gustaría nombrar algunas dudas con sus respuestas que me quedaron luego de leer el cuento. Por ejemplo, ¿por qué no se resistieron? Esto más que nada tenían miedo, pero no era un miedo normal. Ellos lo sentían de otra forma, ya que eran tremendos, pero exageradamente tremendos antisociales, los cuales, como dice la palabra, no socializaban ni salían al mundo. Muy pocas veces salían, pero solo para comprar alimentos, provisiones, etcétera. Pero yo creo que esto era un impedimento para resolver sus problemas, ya que no sabían cómo reaccionar ante los ruidos,
ante el miedo, porque solo se la pasaban leyendo cuentos en su biblioteca de la casa. Y por último, mi última duda es, ¿realmente había algo en su casa o solo era su propia mente jugándoles una broma? En mi punto de vista, esto solo era su mente, molestándolos, ya que en la historia menciona que en la casa había una biblioteca y se la pasaban ahí durante horas. Estos se la pasaban leyendo, imaginando y fantaseando con sus cuentos. Menciono esto porque creo que tanto leer y obsesionarse con la ficción, estos al ser tan antisociales, que solo leían cuentitos, libros y nada más, no supieron cómo reaccionar a lo desconocido, que tranquilamente pudo haber sido una cosa pequeña o estúpida, la cual ellos le dieron libertad a su imaginación para darle otra forma, aspecto, tamaño, etc. En fin, quizás fue una metáfora política, quizás fue un reflejo del miedo al cambio, o tal vez solo un cuento de terror. Lo cierto es que Cortázar nos deja con la incertidumbre, y ahí radica su genialidad. Décadas después, seguimos preguntándonos qué fuerzas expulsaron a los hermanos de su hogar, y si un cuento nos hace seguir pensando, significa que algo en él sigue vivo. ¿Fue la casa la que los echó o ellos los que eligieron irse?